En este tutorial se explicará un ejercicio donde se va a averiguar la distancia conociendo la rapidez media y el tiempo de un cuerpo en movimiento. Leamos a continuación lo que nos plantea el ejercicio. ¿Qué distancia en metros hay entre la casa y el colegio donde estudia Eduardo? Si el recorrido entre estos dos sitios lo hace con una rapidez media de 4.68 km/h y tarda 0.4 horas. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre movimiento y clase de movimiento, trayectoria y desplazamiento, y otro sobre la forma de averiguar la rapidez media y la velocidad media de un cuerpo en movimiento. El observar estos tutoriales en el orden en que aparecen acá es muy aconsejable para poder entender mucho mejor este ejercicio. Los invitamos a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal para recibir notificaciones sobre los tutoriales que se van subiendo a dicho canal. En primer lugar, colocamos los datos que nos dan en el ejercicio. Eduardo se va a desplazar desde su casa hasta el colegio. Nos dicen que la rapidez media es de 4.68 km/h. Esto indica que Eduardo por cada hora recorre 4.68 kilómetros. Esta información nos está diciendo que Eduardo en todo el recorrido de casa a colegio tarda 0.4 horas y nos están pidiendo que averigüemos en metros la distancia entre estos dos sitios. Para realizar el procedimiento se tiene en cuenta la fórmula de la rapidez media, que ella resulta de dividir la distancia o trayectoria recorrida por Eduardo dividida por el tiempo que tarda en ese movimiento. En algunos textos la fórmula la trabajan con estas letras. A la rapidez media le dicen velocidad, a la distancia X o trayectoria le dicen D de distancia y este viene a ser el tiempo. A continuación procedemos a hacer el reemplazo de los valores que nos dieron en el problema en la fórmula. Aquí tenemos que la rapidez media es 4.68 igual a la distancia o trayectoria, que es la que nos están pidiendo, y se divide por el tiempo, que es 0.4 horas. Aquí tenemos una ecuación o igualdad que proviene de esta igualdad o ecuación que en física también se denomina fórmula. Estas igualdades están constituidas por dos miembros, uno que está antes del igual y el segundo que está después del igual. Para hallar la distancia o trayectoria, en este caso la incógnita X, se debe despejar de esta igualdad. Despejar consiste en realizar operaciones para dejar la incógnita sola en un miembro de la igualdad y ubicada en el numerador, pero que no se altere dicha igualdad. Para realizar el despeje se multiplica por 0.4 horas en ambos miembros de la igualdad. Estamos utilizando una de las propiedades de las igualdades, la cual dice que si multiplicamos ambos miembros de una igualdad por un número diferente a 0, se conserva la igualdad. Esta operación matemática se hace para poder simplificar o eliminar este 0.4 horas del denominador. 0,4 horas sobre 0,4 horas se simplifica porque esta cantidad dividida por sí misma da 1, quedando la igualdad con la multiplicación entre estos dos valores. Y en el otro miembro de la igualdad quedó la incógnita, sola y en el numerador, condiciones que nos dicen que esta ecuación ya está despejada. Al realizar las operaciones en esta ecuación nos da como resultado que la distancia o trayectoria es de 1.872 kilómetros.
pero como la distancia o trayectoria la están pidiendo en metros, vamos a convertir estos kilómetros a metros. Para ello, este valor se multiplica por un factor de conversión, el cual se define como la división en donde el numerador y el denominador son cantidades equivalentes pero expresadas en medidas distintas. El factor que nos interesa en este momento es la división entre metros y kilómetros, y se sabe que un kilómetro es igual a 1000 metros. Estas dos cantidades son equivalentes pero expresadas en medidas distintas. Las unidades de kilómetro se colocan en el denominador para que puedan ser simplificadas o canceladas con los kilómetros del numerador. Al realizar la operación de esta conversión nos da como resultado 1872 metros. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre conversión de medidas de longitud. Visítenlo y compártanlo. La interpretación del ejercicio es la siguiente. La distancia o trayectoria entre la casa y el colegio es de 1872 metros y puede ser recorrida por Eduardo a una rapidez media de 4.68 kilómetros por cada hora, tardando 0.4 horas. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.